Hola a todos, bienvenidos a Casa Lírica. El día de hoy nos complace en presentar al maestro pianista Leonardo Mendoza. Maestro, bienvenido a su Casa Lírica. Muchas gracias por la invitación y bueno, un honor estar aquí y espero colmar de sus expectativas y resolver sus problemas. Mentira. Sí, ¿no? Responder sus preguntas adecuadamente. Excelente, maestro. Una buena introducción para romper el hielo. Ahora vamos con la pregunta 1. ¿Qué significa el piano en su vida diaria? Pregunta un tanto difícil de responder, que digamos que no podría reducirlo a una sola cuestión, porque ha venido generando una serie de transformaciones y además una serie de experiencias, desde cosas muy gratas hasta frustraciones o fracasos incluso. Digamos que la relación radial que hay entre una cosa y el ser humano, en este caso entre el piano y mi persona, ha sido por momentos agradable y por momentos conflictiva. Agradable cuando salen las cosas, ¿no? Y conflictiva pues cuando no, por más que le das o los límites que uno tiene, igual ya sean técnicos o en cualquier otro sentido, no permiten que puedas domar a este monstruo, ¿no? Sobre todo a esos pianos de colas que son enormes y no permiten que cualquiera los toque en realidad. Uno a veces se ve chiquito ante esas monstruosidades, ¿no? Entonces son intimidantes hasta cierto punto. Es una buena respuesta que usted me ha dado. Sinceramente le digo que a primera impresión muy impactante la respuesta porque bastante técnica. Normalmente no me dan ese tipo de respuesta y agradezco sinceramente esa respuesta. Pero vayamos a la pregunta 2. ¿Cómo describiría el impacto de la música clásica en la sociedad actual? Bueno, digamos que la música llamada clásica, que pertenece a una época en específico, ¿no? Y basado en unos estilos que tiene una serie de normas e instituciones que se suelen enseñar en los conservatorios o universidades de música de este tipo, tiene una cuestión trascendental en cierto sentido, en el que ha perdurado en el tiempo a pesar de que su impacto no necesariamente sea el mayor. Porque sin duda que la música clásica es valorada en muchos aspectos, en algunos casos incluso sobrevalorada frente a otras, porque la asumen como que es algo mejor, como que es algo más, entre comillas, cultivado, o que es algo de índole espiritual. Sin embargo, creo que tanto la música clásica como la llamada popular tendrían que de alguna forma reestructurarse sus valoraciones, debido a que ambas necesitan esfuerzo. Y ahora bien, el impacto que genere la música clásica en este caso probablemente no lo tenga como el reggaetón, haciendo una comparación un poco extrema, tal vez por otras razones que no necesariamente sean porque algunos dicen es aburrida o es que no se entiende o lo que fuera, sino es porque tal vez lo que falla son otras instituciones. Puede ser el marketing, puede ser el grupo al que llega, puede ser la sociedad misma que está inserta con otros tipos de música, porque es normal, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Perú no es muy común, por ejemplo, acá en Trujillo, escuchar, qué sé yo, música japonesa o música de la India. Acá no se escucha mucho eso. Entonces, y podríamos decir que su impacto de ellos hacia acá pues es poco, pues por obvias razones, porque acá se consume otras cosas y el mercado musical está en otros aspectos, en otros sentidos. Entonces, creo que dependería, si es que quisiéramos, ¿no?, generar un impacto de la música clásica aquí en Trujillo o aquí en el Perú un poco más arraigado, entonces tendrían que de alguna forma conectarse con instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la misma instrucción en las familias, donde pueda insertarse los canales de televisión, puedan insertarse momentos donde puedan difundirse esta música, ¿no? Que no necesariamente es para que sea mejor la sociedad, ¿eh? Habría que diferenciar eso, ¿no? Porque no podríamos despreciar el resto de música frente a esta, ¿no? Bueno, pues. Excelente respuesta, maestro. Sinceramente, ha hecho dos comparaciones necesarias, porque tanto yendo a la parte pues clásica, ¿no?, y a la parte actual que estamos, ¿no?,
que quien predomina es el género urbano en la sociedad, ¿no? Porque es impactada por la cultura centroamericana, pues, ¿no? Que ha arraigado su música también a estas latitudes, ¿no? de la tierra, ¿no? Pero también sería también muy importante el fomento también de música de otras latitudes, ¿no? Como la japonesa, la hindú, que tienen también una cosmovisión también mucho más amplia, ¿no? Que de repente de la que nosotros conocemos. Vayamos ahora a la pregunta 3. Esa pregunta de repente vamos a tocar pequeñas fibras ahí, pero creo que es necesario. ¿Cree que Trujillo tiene suficientes espacios para la música académica? Yo dije, me vas a preguntar cuáles son mis traumas. Es una pregunta que, bueno, muchos se esperan hacer y esperan respuestas al respecto. Respecto de las oportunidades para este tipo de música, creo que la mayoría lo sabe, ¿no? Son escasas, son muy escasas. El mercado en este sentido es muy bajo. Si uno me pregunta con honestidad, ¿tú puedes vivir de esto? La respuesta inmediata es, sin pensarlo, es no. Porque faltan oportunidades, porque falta gestión más que todo. O sea, porque hay mucha gente que sí lo consume, pero el problema es que también hay que lidiar no solo con el hecho de que hay un mercado muy pequeño, sino que también hay gente que no lo ve esto como un trabajo. Hay muchas personas que consideran que hacer este tipo de música es solo para los que lo hacen por amor al arte. Y no, señores, la verdad es que no. A veces no necesariamente tienes que amar lo que haces, pero lo haces porque sabes hacerlo. Entonces, hacer música de este tipo también demanda un esfuerzo, demandan horas de práctica, demandan ensayos, como ir a una oficina, ¿no? Que vas 8 horas y tienes que sentarte a hacer un montón de operaciones, ¿no? En ese sentido también hay una serie de operaciones, gestiones para organizar los conciertos, para ver a los músicos, reunirse con ellos, ensayar, ver el lugar donde vas a tocar, y todo eso genera también estrés y genera desgasto físico, desgasto emocional, sobrecarga. Y si eso de ahí, por ejemplo, no se considera que es parte del trabajo, entonces es como que al músico le decimos, bueno, tú haz música clásica y pues para que seas famoso, para que seas conocido, y te valoramos a través de los aplausos o de las felicitaciones o un diploma, que no está mal, pero no es suficiente. No es suficiente, porque si queremos hacer un mercado laboral de ese tipo de música, necesitamos verlo a esto también como un trabajo y cobrar, y no tener miedo en cobrar, porque si yo quiero tocar una obra de Beethoven, aunque sin duda acá muy poco gente lo va a escuchar probablemente, entonces, o gente de alguna forma seleccionada, pero es que igual todo el mundo no escucha Chacalón, ¿no? Entonces es un grupo selecto, pero no significa que por escuchar Beethoven soy mejor que el que escucha Chacalón. Entonces, pero no significa que no tenga que pagar al que toca Beethoven como al que toca Chacalón. No, a ambos se tendría que pagar porque están poniendo su esfuerzo, su tiempo, su dinero incluso, porque tienen que comprar sus instrumentos y una serie de factores extras, ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay que escarbar. Una respuesta bastante didáctica para gusto mío, sinceramente, y pues ha tocado bastantes puntos, ¿no? Sobre todo ha tocado un punto empático muy importante, que y sinceramente, haciendo mea culpa, yo tuve algunos escasos problemas con aquello, ¿no? Como que el que escucha música clásica se cree superior al que escucha Chacalón, y eso no debería ser así, porque al final son expresiones culturales, ¿no? Que hacen que las personas se unan, se junten más, y que de una u otra forma la sociedad vaya hacia adelante, ¿no? Pero ahora dejemos un poquito atrás esto y vayamos a la pregunta 4, y me gustaría saber ¿cuál ha sido su experiencia más memorable en un escenario? ¿De cualquier índole? ¿O se refiere solo en específico de este tipo de música? Sí, en todo lo que es la música clásica, la música lírica.
El más memorable, a ver, déjame hacer un poco de memoria. No sé si el más memorable, pero tal vez una experiencia un poco loca, digamos así, o la que nos puso en una situación un poco apresurada, no más que apresurada, sino difícil, fue en el último el concurso de canto lírico del año pasado. Y porque el pianista correpetidor para ese concurso solo iba a ser el llamado El Conde, Luis Flores, y nadie más. Entonces yo fui a un ensayo porque yo iba a acompañar a mi amiga Yasmín, que también la han entrevistado aquí. Entonces ella me contrató para acompañarla, solo para ella. Y cuando llegamos al teatro vimos un montón de cantantes, ¿no? Y yo me decía, y sacando cuentas, pues si yo la acompaño a ella 2 temas y el resto también tiene 2 temas, pobre Luis, ¿no? Entonces yo lo veía muy abrumado a él, ¿no? Entonces estaba loquísimo. Y claro, después me llamaron aparte y me dijeron si podía ayudarles, ¿no? Si podía repetir también a los cantantes, ¿no? Entonces yo le dije, pues sí, todo depende, ¿no? Depende de los términos. Es importante eso porque no es gratis, pues, ¿no? Claro. Por la obra y gracia de Dios no se vive, ¿no? Claro. Entonces, bueno, llegamos a unos términos, a unos arreglos y también con Luis. Y eso fue en realidad unos 3 días de corridos, con mucho estrés porque teníamos que ensayar todo el día, estar en el teatro todo el día, leer las obras a primera vista. En mi caso yo no había practicado nada y Luis también que con varios no había practicado, ¿no? Yo solo había practicado para mi amiga. Y lo resolvimos como pudimos, ¿no? Algunos, nosotros, bueno, yo personalmente hablaba con los cantantes y les decía, si quieres probamos conmigo, si te convence, sigues, y si no, pues sigues yendo con Luis, ¿no? Algunos me decían ya, otros me decían no. Un par por ahí se arriesgó a decirme ya en pleno momento de presentación, y no habíamos ensayado. Porque no hubo tiempo, simplemente no hubo tiempo. Entonces, el día que ensayamos era el día de la presentación, entonces no se podía ensayar con todos. No había disponibilidad y porque también teníamos que ir a almorzar y cambiarse y todo lo demás. Entonces, esos 3 días sí fueron de locura. Sí, en realidad, porque fueron como 40 cantantes, creo, los inscritos, más o menos, un promedio de 80 obras, y a veces... Dice uno, pero varios se repetían. Lo curioso es que se repetían, pero no en la misma tonalidad en algunos casos. Entonces es como no haberla tocado. Entonces, pero bueno, en fin, esa fue la experiencia más loca que habré tenido en ese ámbito de música. Sí, recuerdo bien, sinceramente, yo los veía a ustedes de verdad nerviosos también, ¿no? Por toda la situación que se había suscitado en ese momento. Uh-huh. Pero también se vio el profesionalismo y la preparación de ustedes también al momento de poder resolver, ¿no? Con más de 80 temas, pues, ¿no? Sí, bueno. Y sinceramente, y encima hubo un intermedio, creo, en el que tocaron los 2 juntos, ¿no? Sí, justo estábamos... Un paréntesis antes de contar esa parte, tuve justo en ese concurso la oportunidad de acompañar a la ganadora, a Luz Merlín, ¿no? Sí, y sí, yo ni enterado de ella en realidad, no la conocía, no sabía de ella. Después que ganó me enteré quién era, yo no ni idea. Bueno, pero sí, estábamos en uno de los ensayos y estaba justamente Jacqueline Quispe, estaba practicando su obra de Valcárcel, si bien recuerdo, con Luis. Entonces... en un momento que ella descansó, Luis me dice, hay que tocar algo así, hay que improvisar algo. Entonces ya hicimos Huiracocha, me acuerdo, y si no me equivoco, La Flor de la Canela, pero en ese momento, creo que más fue Huiracocha. Lo hicimos medio atangado, medio tango el ritmo, y Jacqueline nos aplaudió, nos dijo, qué bonito, todo así improvisado. y entonces le dice, ¿y si lo presentamos eso en la noche como un intermedio? Yo le digo, por mí normal, ¿no? Dale, habla con los directivos y eso hizo, y accedieron, entonces por eso tocamos eso y creo que también tocamos La Flor de la Canela, si no me equivoco. Sí, las 2 cosas sí. Me parece que tocamos. Fue algo que salió en el ensayo ese mismo día y bueno, ahí divertirnos un poquito.
Eso es lo fundamental de la música, pues, ¿no? Que pues hace que las personas puedan vibrar en una misma frecuencia y pues poder contagiarse de la energía, ¿no? Vamos ahora con la pregunta 5, ya que hemos hablado de situaciones, ¿no? ¿Qué pieza musical considera un reto constante al interpretar? ¿Qué obra? ¿Pero con voz o para el piano solo se refiere? Como usted. ¿De cualquier tipo? Esa es una pregunta que no se puede decir con una sola obra, porque hay muchas obras, incluso de un mismo autor, muchas de sus obras. Por ejemplo, las obras pianísticas más complicadas no las tiene solo Chopin o Liszt, que a veces es los más sonados aquí, ¿no? También los tiene Ravel, a veces también los tiene Debussy. Incluso Ligeti, que ya es más contemporáneo del siglo XX, tiene unos estudios muy difíciles. Shostakovich, que tiene sus 24 preludios y fugas al estilo de Bach. También los tiene, por ejemplo, Kapustin, que tiene unas obras de jazz y no ha escrito cosas fáciles, ¿no? Entonces hay los arreglos de Godowsky haciendo los estudios de Chopin más difíciles de lo que ya son, imposibles de tocar, ¿no? Entonces esas cosas, por ejemplo, acá no se tocan pues porque en realidad son muy difíciles de abordar. O las obras de Rachmaninoff, algunos de sus conciertos. Los conciertos en general son muy difíciles. Incluso, por ejemplo, para irnos más atrás, los mismos conciertos de Hummel, que es del estilo clásico romántico, más o menos, que más a veces suenan a Mozart, también son difíciles de hacer, ¿no? Entonces, y a uno dice, bueno, darle un clásico a tocar una salsa, y probablemente le va a ser muy difícil porque el swing es otro. Entonces, si nos ponemos a hablar, darle a un clásico que improvise en el jazz, que haga un blues, y probablemente le va a ser muy difícil porque no está acostumbrado a ese ritmo, a ese swing. Entonces, depende qué se mide, con qué se mide. Entonces, es una respuesta que puede llevarnos a muchos lados. Una respuesta que tiene muchas variantes. Sí, muchas variantes. Y variables. Y sí, también, depende de qué términos estás hablando, ¿no? Así. Vamos ahora con la pregunta 6. ¿Qué opinas sobre el nivel de apoyo del Estado a los músicos peruanos? Ya. Como dice el dicho, es el momento del raje. Yo diría que, bueno, no estoy enterado mucho de todos los beneficios que podría generar el Estado. Sería injusto de mi parte dar un juicio a priori sin haberme empapado de todo lo que el Estado podría hacer por el músico o los que se dedican a las artes en general. Pero uno de los que conozco, por ejemplo, es los estímulos económicos. Entonces los estímulos económicos de alguna manera sí ayudan a los artistas y al músico en parte con sus proyectos, incluso para adquirir materiales, hacer CDs, irse de gira incluso a nivel nacional y, si no me equivoco, también internacional, con un módico monto, ¿no? Que no es tan módico, que a la larga viene gratis, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ese lado, podríamos decir que son unas iniciativas buenas que ya tienen varios años, que son de beneficio para los músicos, que obviamente no es para todos porque no todos logran ganar, pero eso de ahí que yo conozco es una ayuda, aunque es una vez al año o cada 2 años, porque el proyecto lo puedes hacer durar hasta el siguiente año, entonces pero es algo. Ahora, en el sentido, me parece, de cómo se manejan las instituciones como el Ministerio de Cultura, el de Educación, los que se encargan de estas gestiones, me parece que aún están embebidos en una ideología, a mi juicio, del resaltamiento de la cultura, como si la cultura fuera un asunto espiritual, y eso, como si eso no necesariamente tenga que ser remunerado. Entonces, ver al arte como una cuestión que te lleva a ti, te transporta a un mundo uránico, es no hacerlo pisar sobre la tierra y no asumirlo como un oficio más que necesita ser remunerado, que necesita ser pagado, y que la gente que lo hace necesita también comer, necesita alimentarse, sustentar a su familia,
por lo cual amerita cambiar esa idea, porque la cultura en general no se reduce a la música, aunque eso se llama cultura por antonomasia, o a las artes, no se reduce a la cultura, porque incluso la cultura, según los etólogos, también la tienen los animales no humanos, y eso no es algo subjetivo, es algo que se me ocurre, ¿no? Entonces, si los animales no humanos también tienen cultura, entonces, ¿por qué habría que nosotros decir que eso es lo único que nos diferencia de ellos? Porque en realidad eso no nos diferencia de los humanos. Y además también las cuestiones culturales no necesariamente son beneficiosas. Por ejemplo, los sicariatos, las extorsiones que a la fecha están muy vigentes, son cuestiones culturales, pero no son válidas. Entonces, cuando uno dice, bueno, es que él es músico, él tiene su sangre cultura, o estamos haciendo cultura elevada, no, hombre, tranquilo, por favor, ¿no? Por favor, porque las matanzas también son culturales, y no por ser cultura son válidas. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que en el Perú y en muchos estados está muy arraigado, la ideología esta de la cultura, como si fuera algo bueno, necesariamente. No, entonces eso me parece que habría que cambiar para así darle a los que se dedican a las artes su lugar, darle su lugar como un trabajador más, ¿no? Que no somos distintos al resto, que también necesitamos comer, que también queremos progresar económicamente, ¿no? Entonces, sí, eso. Una reflexión bastante potente, de verdad, que todos deberíamos de tener como tarea en casa, sinceramente, ¿no? Porque todo lo que ha dicho es una realidad de lo que vivimos, ¿no? Hoy en día, pues, estos temas de la delincuencia que culturalmente se está como que fortaleciendo más, ¿no? Y está ganando más adeptos también, ¿no? Y por otro lado, estamos los que queremos o que hacer como que una sociedad buena para todos, ¿no? Pero que también genere dividendos también para nosotros, ¿no? Y entonces hay mucho que trabajar todavía, ¿no? Yendo a la pregunta 7, ¿cómo percibe el interés de las nuevas generaciones por el piano? Diría yo que la demanda de aprendizaje de piano es mayor. O sea, más gente se matricula en las academias, aún hay gente muy joven que va a matricularse al conservatorio. Hace poco, el año pasado, en diciembre, que estuve en un recital de grabación, en uno de los conciertos vi a un niño, ¿no?, tocando el tercer movimiento del Claro de Luna de Beethoven. Y uno dice, bueno, el muchacho tiene su habilidad, ¿no? Tiene su habilidad, habría que corregirle algunas cosas por ahí que está fallando, ¿no? Pero mover los dedos a esa velocidad no es nada fácil, para empezar. Pero no es suficiente, obviamente. Pero lo cual muestra de que el interés aún es vigente. Yo creo que a las personas y a cualquier generación que venga, a pesar de que hay cosas que contrarrestan o que haya obstáculos que hacen que, entre comillas, vayan a perder el interés, ahora hay otras instituciones que permiten poder llegar a ellos, que tienen que ver con por ejemplo, las redes sociales, la forma de marketear un producto. Una vez escuché de un vendedor decir, me acuerdo que para postular un trabajo, si no me acuerdo, en Rinaware o en Fusion, de esos tipos de productos, y el que nos instruía nos decía, es que tú puedes vender cualquier cosa, hasta una piedra, pero el asunto es cómo lo vas a vender. Porque imagínense ustedes, pues dicen, no, pero son muy caros sus productos, pero ¿por qué se pueden vender aviones? O se pueden vender trenes, o carros de miles de dólares. Es por la forma en que los están vendiendo, ¿no? Entonces, claro, no es para todo el mundo, pero a la larga se puede vender. Entonces, en ese sentido me parece que lo que falla es la forma de ofrecer lo que a cierto grupo, a cierta parte de la sociedad le interesa, ¿no? Si a ti te interesa promover la música lírica, las cuestiones del periodo clásico, romántico, barroco, lo que fuera, entonces lo que habría que hacer es una serie de estrategias, de operaciones marketeras, de utilizar las tecnologías actuales para llegar a gente
de otras edades, no necesariamente mayores, pueden ser menores, para insertarlos a esa sociedad, a esas instituciones, ¿no? Entonces creo que lo que está fallando es eso, porque la gente de la nada no se va a interesar, de la nada nada sale, es necesario que el bicho lo vayas metiendo estratégicamente, ¿no? Si el reggaetón se impone, porque es una realidad ante una masa grande, es porque ha sabido utilizar las otras instituciones, la gente que está detrás, no necesariamente el que lo canta, ¿no? Porque muchos de los cantantes pues son muy malos, ¿no? Pero la llegada que tiene, el impacto que tiene ante la juventud es porque han sabido llegar y porque hay otras instituciones que hacen que estén más arraigados hacia ellos y no pegue lo otro. Justamente ahí me parece que es más la falla. Sí, en realidad tiene bastante razón, ¿no? Y una de las cosas que yo he visto con respecto a los géneros urbanos es lo siguiente, que bueno, como saben, la vibración o la afinación, ¿no? Por lo general el músico es 440, ¿no? Y creo que la sociedad está en 432, ¿no? Y cómo hacer vibrar a ambos de la misma forma si están en diferentes frecuencias, ¿no? Y creo que de una u otra forma estas vertientes urbanas han como que hecho entender a la población en sí: yo soy lo que tú eres, ¿no? Y entonces exponen todo ello, y por eso que hay una mayor conexión. Justamente ellos, una de sus estrategias es que hablan de temas que vive el resto. Entonces, y como tienen la institución fuerte del lenguaje, entonces, o sea, la música y el lenguaje están ahí ambos cohabitando, el mensaje del lenguaje permite de que el otro se identifique más rápido. En cambio, si uno le pone a un joven una obra de Schubert que está en alemán, un lied en alemán, y le dice, a ver, ¿cuál te gusta más?, probablemente va a escoger con la que se identifica, ¿no? Obvio. Entonces, habría que considerar esos factores que son distintos para que la llegada sea de otra, ¿no? Es diferente que uno hable del lead y explique lo que está pasando, cómo está armonizándose esa historia en un lenguaje alemán frente al otro, ¿no? Así es, pues hemos tocado un tema bastante interesante, de verdad, y agradezco la fluidez que ha tenido el día de hoy. Sinceramente ha sido una entrevista para mí bastante sazonada, por así decirlo, con bastantes aderezos muy fundamentales para esta música, ¿no? No solo para que creamos de que tenemos o estamos, por decir, en algunos casos, en la élite de la música, porque no es así, ¿no? Si alguien no entiende lo que tú expresas, pues obviamente no va a conectar contigo. Entonces, pues este tipo de música urbana, más que todo, yo siento que conecta no por lo que dice, sino por la empatía que hay, ¿no? entre los seres, ¿no? Y por eso que músico y público conectan mucho más rápido que quizás pues otros géneros musicales, ¿no? Vayamos ahora, maestro, con la siguiente pregunta. O más que todo, no una pregunta, sino ya sería como que un consejo, como que un legado que usted deje a través de Casa Lírica. ¿Cuál es ese mensaje que usted le daría a la juventud de hoy en día que quiere dedicarse a la música y sobre todo en el piano, que es lo que usted también domina muy bien, ¿no? Domino, no, yo no me atrevería a decir esa palabra de dominar, es peligroso, pero bueno, ahí intento tocar. Un consejo difícil de dar, pero lo que le diría a la juventud o a los que están animándose a insertarse en la institución de la música es que cualquier cosa a la que quieran dedicarse o especializarse a nivel musical no necesariamente tienen que sentirse menos que el otro. O si, por ejemplo, si en el caso de los pianistas, ¿no? Pero vale para cualquier especialidad, que quiere dedicarse a tocar salsa frente al que se dedica a tocar Chopin o al que quiere hacer cumbia, que no necesariamente habría que sentirse menos que el otro,
y que cada institución de los estilos, porque cada estilo tiene su forma de tocar, su manera de tocar, su swing, demandan un esfuerzo, demandan una práctica y demandan tiempo. Y hay que hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? Hay que esforzarse y estudiar lo mejor que se pueda. En cualquier especialidad, lo que uno que se dedique, lo que quiera hacer, que lo haga y que lo haga bien. Que estudie, que investigue, que nada es gratis en ese sentido. Aquellos que dicen que yo soy talentoso o he nacido con el arte desde el vientre de mi madre, eso es mentira. Las formas se van haciendo. O sea, uno puede venir predispuesto con ciertas habilidades, pero no necesariamente es suficiente. Una de las cosas que le decían, le entrevistaron a Picasso y una pregunta muy peculiar, le dijeron, ¿usted cree en la inspiración? Y Picasso le dijo, pues la verdad que no. Pero si existiese, dijo, si existiese, pues que me encuentre trabajando. Entonces, la recomendación para cualquier músico también vale, si es que existiese la inspiración, que a mi juicio no la hay, pero o sea, no lo hay en el sentido de que es una cosa, una energía espiritual que viene y te posee, en ese sentido no la hay, pero uno sí podría decirse que hay momentos de una lucidez bárbara que todo te sale bien. Entonces en ese sentido uno puede decir, está inspirado el hombre, ¿no? Sí, en ese sentido sí, pero eso de ahí solo es fruto de un trabajo detrás, un trabajo fuerte. Entonces que no hay que considerar que el talentoso necesariamente va a resaltar más porque ha tenido un trabajo detrás, aunque no lo diga, ¿no? Porque esa gente que ya toca muy bien a los 20 es porque desde los 2 años viene practicando, ¿no? Entonces, que siga esforzándose, ¿no? Que lo haga. Excelente respuesta, maestro. Ahora, cambiando un poquito al juego de preguntas que hemos tenido hoy, yo quiero que usted nos comente un poco acerca de qué opina acerca de la inteligencia emocional en los músicos. Bueno, para empezar, ¿qué cosa es eso de la inteligencia, no? Porque a veces se puede decir mucho, pero no se ha dicho nada sobre qué cosa es la inteligencia, porque voy a ser polémico con esta declaración que voy a hacer ahorita, pero incluso un ladrón de bancos que no ha sido encarcelado y que se ha salido con la suya ha sido inteligente. El mismo Hitler ha sido inteligente para lograr domar a tantas personas en esa época. Ahora, que sea válido lo que hace, eso es otra cosa. Yo no avalo eso, ¿no? Pero sí digo que igual esas personas han tenido una dosis fuerte de inteligencia en lo que se han dedicado. Entonces, si hablas de la llamada inteligencia emocional para los músicos, supongo que la que está más vinculada es cuando tienen que presentarse, donde es los nervios, cómo enfrentar a un público, y yo creo que no hay ninguna fórmula única. O sea, cada quien puede manejar ello según lo que él sienta, según lo que haya investigado y según sus traumas incluso, ¿no? Porque a algunos les ataca el estómago, a algunos les tiemblan las manos, a algunos se entumecen los músculos, a algunos les duele la cabeza, y así una serie de factores que no podríamos decir, pues aplica esto, haz un baño de ruda y vas a ver que vas a tocar muy bien. No, lo que sí podríamos decir es que para afrontar un concierto, sea fácil o difícil el repertorio, creo que lo importante es prepararse. Prepararse lo más que se pueda, según tus posibilidades. A veces tus posibilidades no llegan al 100%. Eso es obvio, porque no podemos hacerlo todo. Eso sería una mentira, ¿no? Una vez escuché decir a un profesor que citando a otra persona, que había que prepararse el 500%, porque cuando vas a enfrentar al público, ya que alguien te miró mal, te resta 100%, te quedan 400. Que el otro que por ahí son otra cosa, te resta 100% y a la larga te quedas con el 100% y te sale bien. Eso parece un juego de números, porque la realidad no funciona así, porque a veces el repertorio que enfrentas es más difícil y supera tus límites. Ahora, uno no significa de que
no deba superar sus límites, pero a veces no da el tiempo o a veces no lo puedes en realidad hacer. No es como pedirle a uno de 1,50 que alcance el cesto en el básquet, ¿no? Saltando. Y probablemente no va a poder porque biológicamente está imposibilitado. Entonces, puede que, por ejemplo, hay un repertorio que te demande en el piano utilizar estos 2 dedos, que a veces lo hay en Liszt, en la campanela, por ejemplo. Y dices, no, pero con la práctica lo logras. Hombre, si tienes, por ejemplo, 50 años donde tus músculos ya no son los mismos que de un niño, de un joven, y aunque practiques horas, probablemente esa obra no te vaya a salir. Y esto no es ser pesimista, esto es simplemente ver que no todos podemos hacer todo, y no habría que sentirse mal por eso, por no poder hacerlo, no en ese sentido. Entonces, lo que primero que uno tiene que tratar de hacer antes de enfrentar algo es prepararse lo mejor que se puede. Y luego cuando sales, pues aceptar que te vas a equivocar, aceptar que puedes o fracasar o puedes tener éxito, o un poco de ambos. A veces más va a pasar uno y a veces va a pasar otro. Una experiencia muy rápida, cuando fue mi recital de graduación, en la primera obra que salí a tocar un preludio y fuga de Bach, mis dedos se endurecieron terriblemente y me enfrié mucho la mano. Y empecé 3 veces la misma obra, el mismo preludio, y no me salió. No me salió. Pero tuve que seguir porque el recital tenía que darse. Y seguí así atropellado. Y obviamente yo musicalmente eso lo recuerdo como un fracaso, esa obra, al menos, ¿no? Entonces, pero esas cosas pasan. Le pasan a todos, incluso a la gente mejor preparada. Así que solo aceptar y seguir, ¿no? Si te equivocas, pues te levantas y ya estás. Maestro, queremos agradecerle nuevamente por haber sido parte de esta segunda entrevista del año en Casa Lírica. Hemos tenido el día de hoy la presencia excepcional del maestro Leonardo Mendoza. Maestro, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo. Palabras finales, por favor, para su público de Casa Lírica. Bueno, agradecido, como dice el dicho español, es bien nacido el ser agradecido, ¿no? Así que agradecido con ustedes por la invitación y bueno, desearles éxitos en sus proyectos, en sus entrevistas, y esperemos que tanto su canal, creo que tienen en YouTube y en sus redes sociales, aporten siempre difundiendo a las personas que se dedican a este tipo de música, y así como se pueda de alguna forma interactuar con otras personas de otros lados y todo lo demás. Pues éxitos para ustedes, nuevamente agradecido con ello y pues nada, buenas noches.